¿Cómo están, chicos? Nuevamente me da mucho gusto saludarles. Como habíamos acordado, íbamos a terminar de ver el tema de propiedad intelectual y el de propiedad industrial. Ya habíamos abordado lo que significan las marcas nominales, mixtas, tridimensionales, en general el tipo de marca que vamos a encontrar en el mercado. Bueno, nuevamente me da gusto verles, bueno, al menos que ustedes me vean a mí y poder escucharlos si ustedes graban algún mensaje y lo cargan a Blackboard. Pues bien, continuando con los temas de los cuales ya hay agenda, vamos a abordar derechos de autor. ¿Cuáles son los derechos de autor? Pues bueno, sabemos perfectamente que la propiedad industrial versa principalmente en temas de patentes, innovación, diseño industrial, marcas, mientras que los derechos de autor pues van mucho más enfocados a lo que nosotros conocemos por reproducciones artísticas, interpretaciones o manifestaciones que van principalmente dirigidas al arte, como ya lo mencioné. Como están ustedes viendo en la presentación, básicamente tenemos desde obras literarias, musicales, plásticas, dramáticas, obras de arquitectura, incluso programas y sistemas de cómputo, porque bueno, finalmente el desarrollo de un lenguaje virtual pues también es muy importante cuando lo analizamos desde una perspectiva artística, videogramas y compilaciones. Todas y cada una las vamos a tratar de abordar a lo largo de la presentación en esta clase hasta donde podamos llegar. Obras literarias y programas de radio. ¿Ustedes cuáles ubican como programas de radio y obras literarias? Bueno, aquí les pongo el ejemplo de Carlos Fuentes. Eh, Disculpen. Ok, perdón. Nuevamente regresamos. Sí, Carlos Fuentes y Estéreo Universal 92.1, que bueno, es una de las estaciones de radio más famosas que han existido en la Ciudad de México y que tenía música de los Beatles, música de amor de los 80, 70, ¿no? Esa frase de 70, 80 y más tiene que ver mucho con Estéreo Universal. Y bueno, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, cualquier autor que ustedes admiren, significativamente a mí me gusta mucho Charles Bukowski y me gusta mucho Hermann Hesse. Bueno, al que ustedes identifiquen se va a ir con los estaciones de radio o en su defecto, como ya lo mencioné, autores literarios. Obras musicales también son materia de derechos de autor. Aquí tenemos un ejemplo de Let It Be. Pueden ser obras musicales con o sin letra. Un ejemplo sin letra pues puede ser, no sé, cualquier reproducción de música clásica, y una obra con letra, pues bueno, obviamente las que nuestros grandes próceres de la música setentera, en este caso los Beatles, 70, 60, bueno, nos regalaron. Obras plásticas y pintura, ¿no? En este caso yo les muestro de manera muy precisa dos ejemplos claros, uno de Pablo Picasso y bueno, el otro lo podemos encontrar en Italia. Obras dramáticas y de danza. Ustedes pueden ubicar perfectamente como una obra dramática pues las de Shakespeare, o una obra dramática las que se desarrollan hoy día en las principales casas de las bellas artes, y de danza el Bolshoi de Moscú o el ballet de Kiev son buenos ejemplos. Arquitectura, aquí tenemos dos ejemplos, uno pertenece a Sydney, Australia, el otro me parece está en Istambul, Turquía. Obras gráficas, bueno, recuerden tanto su niñez como la mía y vamos a poder hallar un montón de ejemplos de muy buenas historietas, caricaturas, mangas. Digo, no quiero meter el hentai por ahí porque ya es demasiado asqueroso, pero en general todos los ejemplos gráficos que nos hacen una alusión directa a nuestra niñez sí son materia de protección de derechos de autor. Obras cinematográficas, audiovisuales y de televisión, bueno, Sex and the City es un ejemplo del que tenemos aquí, pero podría yo poner Breaking Bad, Better Call Saul, Prison Break, Game of Thrones, House of Cards, depende qué es lo que ustedes quieran, y Los Sopranos, que también tuvo un auditorio bastante grande.
Programas y sistemas de cómputo, pues sí, aunque ustedes no lo crean, el haber generado Windows XP, el haber generado un sistema también como el que respalda a Apple, el haber generado incluso codificaciones para antivirus, bueno, eso también es una expresión artística, porque en muchos casos no solamente exigió una gran calidad lógica matemática, sino también la manifestación de una interfase que permitiera a los usuarios sentirse más cómodos, más habituados, y eso es un contacto directo con el gusto, con si fuese un alimento, con el paladar del usuario. Ahora, ¿creen ustedes que los programas y sistemas de cómputo se patenten? En general, las marcas, como en este caso McAfee, Windows, Office, claro que se van a patentar, bueno, no patentar, se van a proteger en materias de derechos, en materia de protección industrial, en materia de derechos industriales, tanto las imágenes que vemos a continuación, como quizá los diseños de las propias. Ahora bien, los códigos HTML, Java, SQL, todos los códigos que finalmente respaldan a estas grandes marcas o a estos grandes productos, en general se protegen con derechos de autor. Todos los programas y sistemas de cómputo no son susceptibles de protección mediante el otorgamiento de una patente, como ya lo mencioné. La autoría intelectual de dichos productos en México pues va a ser a través del Instituto Nacional de Derechos de Autor o INDAUTOR. ¿Quieren saber cómo proteger sus cosas aquí? Váyanse al Paseo Bravo, me parece que está ahí sobre la 15 Poniente y van a encontrar las oficinas entre la 11 y la 13 Sur. En países como Estados Unidos el software sí puede ser sujeto al otorgamiento de patente. Tal es el caso de la famosa patente de OneClick de la empresa Amazon. En México, Indautor, en Estados Unidos y sus socios comerciales directos sí se puede proteger a través de la protección industrial. Ahora, seguimos con el tema de Indautor, videogramas, fonogramas y libros. Compilaciones. Chavos, ustedes están demasiado jóvenes para recordar aquellos mozos tiempos en que iban a tocar a su casa personas que vendían enciclopedias o que vendían diccionarios o compendios. Es más, yo en mi niñez todavía me tocó estar persiguiendo al compañero que tenía el disco de la Salvat 97, 96 y la verdad era bastante curioso. Bueno, todas las compilaciones de información son susceptibles a proteger con derechos de autor. Y es importante que empecemos a dimensionarlo. Más tarde les voy a comentar cuántos años tienen de protección cada uno de estos elementos. Y aquí voy. Los derechos patrimoniales van a estar vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años. Es decir, mis estimados, aproximadamente, si estamos hablando de que Carlos Fuentes falleció hace aproximadamente 8 años. Bueno, Carlos Fuentes al fallecer, o creo que fue menos, Carlos Fuentes al fallecer dejó protegidas sus obras por 100 años. 100 años van a tener sus herederos el goce de los derechos patrimoniales. Ya quisiera imaginarme imagínense si Chabelo va a vivir lo que nosotros imaginamos vivirá, que son aproximadamente unos 450,000 años, pues va a tener unos 450,000, 100 años de protección. Es la vida del autor más 100 años adicionales de protección respecto a los derechos patrimoniales. Ahora, respecto a los derechos morales, ¿se acuerdan qué les había yo dicho? Un derecho patrimonial en estricto sentido es la capacidad o el beneficio que tenemos todos de cobrar utilidades, cobrar ciertos ingresos por la explotación o uso de nuestro material intelectual, artístico, ¿no? Ahora, los derechos morales es este respaldo, esta conciencia de pertenencia de una obra hacia una sola persona. Ahora, los derechos morales, que es yo lo hice, y como yo lo hice, finalmente yo puedo gozar con ese derecho, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. O en otras palabras, la familia de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra pues siempre van a tener el gusto de saber que sus ascendientes, es decir, sus antecesores lograron generar un producto que se sigue cantando hoy día. No van a poder cobrar un peso, pero al menos saben, gracias a que los derechos morales así lo indican, que esas obras fueron escritas y fueron compuestas por sus tatarabuelos.
Es así que los derechos morales van a ser perpetuos. Beethoven siempre va a ser propietario de los derechos morales de sus obras, no importa el tiempo que pase. Seguimos con los derechos de autor. Bueno, reservas de derechos. No solamente es el derecho a la autoría, sino reservar con derechos lo que se produce, lo que finalmente se genera. Existen títulos de publicaciones o difusiones periódicas, nombres y características de personajes, nombres o denominaciones de personas o grupos, nombres y características de operación de promociones publicitarias. Títulos de publicaciones o difusiones periódicas, esto también tiene reserva de derechos. Hagan de cuenta que el indautor tiene una modalidad muy similar a la protección de marcas que tiene el INPI, pero bueno, esta reserva tiene que ver sobre todo con material literario. Un título o publicación, por ejemplo, la marca Universal o la imagen del Universal, lo que publica Ola, lo que publica Proceso, todo lo que están generando en sus editoriales, en sus títulos, todo eso es sujeto a protección de reservas de derechos de autor. Nombres y características de personajes. La imagen de Chespirito, la imagen de el Chapulín Colorado, la imagen de Broso, la imagen de Capulina, esa imagen tan inocente, esa imagen tan chusca, bueno, también es sujeta a reserva de derechos de autor. ¿Y qué te permite la reserva de derechos de autor? Que finalmente puedes explotar puedes explotar las ganancias, puedes explotar los ingresos de todas las personas que utilicen tu concepto de imagen. Quien se quiera vestir de Chavo del Ocho y quiera salir en la televisión va a tener que pagarle regalías a la familia de Roberto Gómez Bolaños, en paz descanse. Seguimos con reservas de derechos de autor. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que, por ejemplo, el nombre El Chavo del Ocho o la denominación Chavo del Ocho siempre va a estar protegido por reservas de derechos de autor. Quien quiera llamarse o tildarse Chavo del Ocho, y aquí me voy a ir con algo interesante. ¿Se acuerdan ustedes de Kiko? Uno de los patiños que se tenía en el programa del Chavo del Ocho. Bueno, Kiko fue protegido o fue reservado con derechos de autor por Roberto Gómez Bolaños con Q, Kiko. Más tarde, Kiko salió del país, hizo una serie de programas en Venezuela, en Perú y en Brasil, y se llevó a Don Ramón, pero como Roberto Gómez Bolaños había protegido de manera internacional el nombre de Kiko, bueno, se le ocurrió a Kiko cambiar su imagen, el color de su atuendo, porque también estaba reservada la imagen del personaje, y cambiar su nombre por una letra. En vez de utilizar una Q, utilizó una K, y eso le permitió hacer una explotación parcial por fuera del territorio nacional, porque si lo hubiese querido explotar en México, bueno, seguramente hubiese tenido alguna demanda de Roberto Gómez Bolaños, porque en México estaba mucho más reforzada la protección o reserva de derechos patrimoniales. Nombres y características de operación de promociones publicitarias. Por ejemplo, el concepto de promoción o el concepto de operación de la Coca-Cola con esto de los nombres en las latas, eso también fue sujeto a reserva de derechos de autor. Pepsi no lo hubiera podido hacer, ni replicar, ni Bicola, ni Jarochito, ni ningún otro refresco. El concepto publicitario que hizo Coca-Cola fue protegido con reserva de derechos de autor. ¿Cuál es el plazo de vigencia de las diversas clases de reservas de derechos? Bueno, si son títulos de publicaciones, difusiones periódicas, 1 año. Me refiero a el título que salió en el Universal, el título que salió en el Ola, el título que salió en Proceso. Nombres y características físicas, psicológicas distintivas, los nombres o denominaciones y características de operación de promoción, 5 años. Todo lo que me mencioné, es decir, la imagen Kiko en ese entonces y con ese concepto hubiera estado protegido por 5 años. No es prorrogable. Derechos de autor. Y finalmente, porque ya solamente nos queda 1 minuto de transmisión, pues voy a darles el intro de esto que son los derechos conexos. Ya vimos reserva de derechos de autor, ya vimos derechos de autor en estricto sentido. Derecho de autor me refiero a aquellos derechos alienables o señalables directamente a una persona. Ya vimos reserva de derechos de autor que son, ok, esto es mío y el concepto es mío y me reservo para todo aquel que quiera reproducir algo semejante. Y ahora nos vamos a ir con derechos conexos, que tienen que ver con los artistas, con los editores, con los productores, con los organismos de radiodifusión. Y estos derechos conexos tienen que ver con, no es mía la obra,
pero yo la voy a interpretar, como lo que pasó con las obras de Manzanero y las reproducciones de Luis Miguel. Pues bueno, que tengan muy buenas noches. A la brevedad les voy a poner tarea en Blackboard. Cuídense.